Monseñor Madrigal se encuentra en un viaje de apostolado. Dios mediante ya regresa pronto. Pedimos sus oraciones por él para que pueda regresar justo con bien a su casa, para que nuestro Señor lo proteja y pueda continuar con su apostolado. Nos encontramos en el domingo séptimo después de Pentecostés. La Santa Madre Iglesia nos pone a reflexionar qué es lo que estamos haciendo con nuestras vidas. Es cierto que nuestro Señor nos ha puesto delante de nosotros su doctrina, la verdad infinita, para hacernos conocer de una o de otra manera cuál es el camino correcto que tenemos que seguir en nuestras vidas. ¿Y cómo es que tenemos principalmente que alejarnos del mal? Nos dice la epístola del día de hoy que nuestras fuerzas las tenemos que dedicar para servir correctamente a nuestro Señor. Podemos ver cómo es que se dedica tiempo para hacer el mal. Y justo es el tema que toma el apóstol para hacernos reflexionar. Nos habla diciéndonos que todas las fuerzas, todo el tiempo, toda esa dedicación que hemos puesto en nuestra vida para hacer el mal, para ofender a nuestro Señor, ahora hay que dedicarlo para darle la gloria a nuestro Señor. ¿Por qué si en algún tiempo pude dedicar ese esfuerzo, el sacrificio, esa dedicación en servir al pecado? ¿Por qué conociendo la ley, o ahora que conozco el bien delante de nuestro Señor, no puedo dedicarlo ahora esas mismas intenciones, esas mismas fuerzas, esos mismos aspectos de mi vida en servir correctamente a nuestro Señor? Y es por eso que nos tenemos que examinar a la perfección en nuestras vidas. ¿Quiénes somos verdaderamente? ¿Somos buenos o somos malos? ¿O si queremos servir correctamente a nuestro Señor? ¿O si vamos a querer nosotros mismos, por obstinación de nuestras vidas, de nuestras almas, únicamente querer servir al pecado? Y querendo simular algo que verdaderamente no tenemos que ser en nuestras vidas, continuamos haciendo el mal. Y es ahí donde nos advierte nuestro Señor en el Evangelio cuando habla de los falsos profetas, de aquellos que vendrán a hacer el mal, que vendrán a confundir a las almas, alejándolas de la gracia de nuestro Señor. Y es también ahí donde entra nuestra formación. Lo que nosotros tenemos que conocer de la doctrina de nuestro Señor, de las leyes, de lo que tenemos que saber en nuestra instrucción para estar prevenidos y no dejarnos engañar por el error. Y más en nuestros tiempos que existe tan grande ese error y que el enemigo trabaja de tal manera que sigue engañando a las almas de gran manera. Y nosotros queda en nosotros ese esfuerzo que tenemos que hacer para instruirnos a nosotros mismos, para conocer la verdad, pero sobre todo no alejarnos de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál es el arma más poderosa que nosotros podemos tener para lograr vencer a nuestros enemigos? Si no es la gracia de nuestro Señor Jesucristo, si no es estar en amistad con nuestro Señor Jesucristo. Si Dios está conmigo, ¿quién va a estar en contra de mí? Si yo estoy con Dios, ¿qué peligro puedo correr? Y así de esa misma manera tenemos que reflexionar, que tenemos que buscar a nuestro Señor verdaderamente. Tenemos que seguirlo justo por el camino que Él nos ha dejado indicado. No nos tenemos que desviar. Tenemos que continuar nuestra vida, pero también no solamente cuidarnos
de aquellos falsos profetas que vienen vestidos de oveja pacífica y que son lobos rapaces, sino que también cuidarnos a nosotros mismos de no caer en esa misma falta. Sí, nos puede engañar de tal manera la soberbia, el orgullo, que no nos haga entender que estamos haciendo el mal. Y tristemente nos dice San Alfonso que nadie se condena solo, nadie se va a la perdición eterna solo, porque al final dentro de las malas acciones van acompañadas siempre por los malos ejemplos hacia nuestro prójimo. Y es ahí donde nosotros tenemos que reflexionar si verdaderamente no somos nosotros los lobos rapaces que están disfrazados de ovejas inocentes, que comienzan a arrastrar a las otras almas a su propia condenación. Bien nos enseña la moral que nosotros mismos tenemos que convertirnos en apóstoles de nuestro Señor, pero laicos. Aún donde nos encontremos, siempre obrar de buena manera, poniendo el ejemplo, poniendo ese amor de nuestro Señor en todas las obras que nosotros realicemos en nuestras vidas, y de esa manera obrando correctamente delante de nuestro Señor, para que también por medio de nuestro propio ejemplo logremos arrastrar y empujar a las almas a que se acerquen a nuestro Señor, y no de manera contraria. Cuando nos dejamos engañar por el error, o cuando nosotros mismos no queremos comprender que estamos haciendo las cosas mal, por más que llegue alguien y me diga que estoy equivocado, que estoy ofendiendo a Dios, que estoy arrastrando mi vida por el camino equivocado, existen muchísimos casos, millones, que se dan de que no se quiere comprender. Que cuando un padre de familia le insiste a sus hijos que se acerquen a los sacramentos de nuestro Señor, que corrijan su vida, que no se entreguen al mundo, que abran bien los ojos, que hagan las cosas bien delante de nuestro Señor, y esas almas no se quieren corregir, podemos ver que se han dejado cegar principalmente por el enemigo de la fe y por todo lo que el mundo, el demonio y la carne está enseñando continuamente a las almas. Es muy fácil perderse, es muy fácil contaminarse en esta vida de las cosas que nos están prohibidas, de las cosas que nos alejan de nuestro Señor. Y ahí tristemente volvemos a repetir, cuando alguien no quiere corregir su vida, entregándosela a nuestro Señor, tristemente sigue arrastrando a más almas detrás de él. Es muy fácil condenarse, es muy fácil condenar nuestras vidas, porque la vida de condenación, la vida de perdición, es muy fácil de llevar dentro de la felicidad humana, dentro de los vicios humanos, dentro del placer humano. Pero al final nos enseña la fe que el camino hacia la salvación está lleno de espinas, lleno de complicaciones, y es ahí donde nosotros tenemos que estar fuertes en nuestras almas, fuertes en nuestras vidas, fuertes corporalmente también para poder resistir a las tentaciones y a los ataques del demonio, y así de esa manera comenzar a hacer las cosas bien delante de nuestro Señor. Ese es el punto principal que nos hace reflexionar en este domingo nuestro Señor, que logremos entender que tenemos que entregarnos a la vida santa, a la vida que nuestro Señor nos está marcando, para que de esa manera hagamos las cosas bien, sigamos trabajando para nuestra salvación eterna y no vayamos a perder nuestras almas por culpa de nosotros mismos, que al final nadie más será responsable por nuestra perdición eterna más que nosotros mismos, y de esa manera también ser responsables de nuestra propia salvación. Que sean nuestros propios actos los que vengan a hablar delante de nuestro Señor, no delante de los hombres, sino únicamente delante de nuestro Señor, y de esa manera también serán nuestros propios frutos los que nos vengan a abrir las puertas del reino de los cielos.
Que Dios los bendiga. En nombre del Padre.